Buenas noches, mi nombre es Angie Tatiana Silva Garzón y voy a explicar el ciclo del carbono. El ciclo del carbono es un ciclo biogeoquímico importante para la regulación del clima de la Tierra, teniendo en cuenta que hoy en día existe una gran cantidad de dióxido de carbono, el cual está producido por la combustión de los vehículos, por la respiración de los seres vivos y por la erupción de los volcanes. El carbono en la atmósfera a las plantas. El carbono se combina con el oxígeno formándose el llamado dióxido de carbono y con la ayuda del sol por medio de la fotosíntesis, las plantas extraen el dióxido de carbono del aire para transformarlo en alimento. En esta imagen, como podemos observar, el dióxido de carbono de la atmósfera a la fotosíntesis de las plantas como alimento y del follaje y la descomposición de estas se presenta en el suelo el aceite, el gas, el petróleo y el carbón fósil, pero después de cierta cantidad de años. Después de este proceso, entonces puede volver a estar presente en la atmósfera, y en el momento en que los seres vivos consumen el follaje y estas partes por medio de la respiración y por la excreción, llega del mar, entonces los animales lo transforman para su esqueleto y para su caparazón. Y en el momento en que estos se descomponen, pueden volver otra vez a la atmósfera. Por medio de la respiración de los seres vivos también se genera dióxido de carbono. El carbono va de las plantas a los animales. Según las cadenas alimenticias de los animales, los que se alimentan de las plantas adquieren el carbono de estas, al igual que los animales que se alimentan de los otros. El carbono va de las plantas y animales al suelo. En el momento en que las plantas y los animales mueren, estos se descomponen en el suelo y mediante este proceso se reincorpora el dióxido de carbono al suelo. Después de millones de años se puede convertir en un combustible fósil. El carbono va de los seres vivos a la atmósfera. Todos los seres vivos emiten dióxido de carbono mediante la respiración. Uno de los factores que más emiten dióxido de carbono está relacionado con la quema de los combustibles fósiles. Todos los vehículos queman combustible y se forma dióxido de carbono, por esto se presenta varias cantidad de dióxido de carbono en nuestro entorno. El carbono de la atmósfera a los océanos. Los océanos y demás cuerpos de agua absorben parte del carbono de la atmósfera. Posteriormente, el carbono se disuelve en el agua y los animales del mar lo utilizan para formar el material de sus esqueletos y caparazones. Hay una parte que se debe tener en cuenta, y es que el carbono es un gas de efecto invernadero que pues atrapa el calor que hay dentro de la atmósfera. Existen dos tipos de ciclo: el ciclo biológico y el ciclo biogeoquímico. El ciclo biológico es un ciclo que se presenta relativamente rápido y comprende intercambios de carbono entre los seres vivos y la atmósfera. Un ejemplo, como podemos observar en esta imagen, es la fotosíntesis. Por medio del sol se presenta, las plantas absorben el dióxido de carbono y lo consumen como su alimento. Ciclo biogeoquímico. El ciclo se presenta en una larga duración y es el encargado de regular la transferencia de carbono a la hidrosfera, la atmósfera, la litosfera, los océanos y el suelo. Hay una parte que es interesante, y es en el momento en que el carbono atmosférico se disuelve en el agua y forma un ácido carbónico que ataca los silicatos y forma las rocas. Los iones de bicarbonato, los animales las asimilan para formar sus tejidos, y en el momento en que mueren queda depositado en los sedimentos, pero este puede volver a retornar a la atmósfera mediante las erupciones volcánicas. Aquí podemos ver un ejemplo. Entonces, el dióxido de carbono que está presente en la atmósfera llega a la fotosíntesis. De la fotosíntesis, por medio de la descomposición, entonces vuelve otra vez a la atmósfera. Los animales que consumen se alimentan de las plantas, entonces por medio de los excrementos y la respiración producen dióxido de carbono atmosférico. Muchas gracias. Aquí se presentan las referencias bibliográficas de donde tomé el material. Gracias.